Ujú. Listo, muy bien. Vamos a empezar con la clase de esta noche y vamos a pedirle primero que nada al Señor que sea Él guiándonos, enseñándonos, mostrándonos su voluntad, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de Él. Fernanda, ¿nos puedes ayudar, por favor, hijita, con la oración para dar inicio a la clase de hoy? Ah, eh, mm, te damos muchas gracias, Padre mío, Padre amado, Señor Padre nuestro, por este tiempo que vamos a compartir, por la enseñanza que nos va a dar el pastor, por la enseñanza que nos va a ayudar a ser hijos tuyos más adelante, Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo y te pido que nos des sabiduría e inteligencia para poder aprovechar este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Muy bien. Listo, vamos a dar inicio con la clase. Ya me imagino que tiene listo su material, así que vamos a ver. Clase número 4. La inmersión como método bíblico de bautismo. Miren, hay muchos tipos de bautismos, por así decirlo, eh, dependiendo de la religión en la que a las que algunas personas pertenecen, ¿no? En este caso, como todos sabemos, vamos a ir viendo los diferentes tipos de bautismo, porque hay personas que hacen bautismo solamente mojando la cabeza, otras personas que hacen bautismo, nosotros en el caso hacemos el bautismo por inmersión, eh, hay otras personas que lo hacen solamente por esparción de agua, y bueno, vamos a ir viendo por qué se dan este tipo de situaciones. Vamos a ir estudiando esto. El objetivo de la clase es analizar el por qué la inmersión es considerada como el método bíblico de bautismo en la doctrina, respaldado por las evidencias bíblicas y los principios teológicos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden una cosa, toda doctrina que se haga llamar cristiana tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no es doctrina bíblica cristiana. No podemos caer en el error de pensar que solamente porque un pastor lo dijo o porque alguien lo sugirió, que por esa razón ya es doctrina bíblica cristiana. No. Toda doctrina que sea bíblica y cristiana tiene que tener, ya les había mencionado eso, tiene que tener las dos características, que es que esté basada en la Biblia y que apunte directamente a Jesucristo. ¿Sí? Así que, bueno, número 1. La inmersión en el Nuevo Testamento. Ejemplos de bautismo por inmersión. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 36 al 39. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Miren, algo que recalca aquí, porque en su material dice en el literal A, descendieron ambos al agua. Este detalle es significativo. El hecho de que Felipe y el eunuco bajaran al agua indica que el bautismo se realizó mediante la inmersión, ya que no hubiera sido necesario entrar al agua si se tratara de una aspersión. O sea, si solamente se trataba de salpicarle agua, no hubiesen necesitado bajar los dos al río, en este caso, o al lugar donde había el agua, ¿no? En el literal B dice, subieron del agua. Esta frase refuerza la idea de que el eunuco fue completamente sumergido después del acto. Ambos salieron del agua, lo cual no sería necesario si solo hubiese vertido agua sobre él. El relato del bautismo del eunuco muestra un claro ejemplo de inmersión en el Nuevo Testamento, destacando que esta era la práctica común bíblica. Recuerden una cosa, solamente en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar la referencia del bautismo. En el Antiguo Testamento en ninguna parte aparece el bautismo. Esta referencia, esta costumbre es traída por un grupo que eran considerados en el tiempo de Jesús como una secta. Había un grupo religioso que se habían apartado de las costumbres de los fariseos al ver que los fariseos habían convertido todo en simple religiosidad, que todo lo que ellos hacían era por imposición y cargas impuestas al pueblo. Para ellos era mucho más importante que, por ejemplo, el dar diezmos o el dar ofrendas o el guardar el sábado o seguir cierto tipo de tradiciones que llevaban los judíos antes que la obediencia directamente a Dios. Incluso ellos consideraban que era más importante dar ofrendas al templo antes que honrar a los padres.
antes que cuidar de los padres, a pesar de que ya sean ancianos o alguna cosa así. Y eso era con lo que Jesucristo, nuestro Señor, los confrontaba y también con lo que con el Bautista les confrontaba. Así que es importante que tengamos en claro eso. Continúo. El significado etimológico de bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir literalmente. El análisis lingüístico. Baptizo, el verbo griego baptizo, significa literalmente sumergir o inmersión. Este término se utiliza en la cultura griega para describir la acción de sumergir objetos en líquido, por ejemplo, al teñir la ropa. La palabra bautizo, de pronto nosotros la hemos escuchado ya como un término que tiene que ver directamente con algo referente a la religión que practicamos. Sin embargo, en la tradición griega y en el lenguaje de ellos, esa palabra se utilizaba específicamente, por ejemplo, para cuando iban a, como dice aquí en el ejemplo, ¿no? Cuando iban a teñir la tela o cuando iban a lavar la ropa. Utilizaban grandes tinas o a veces en los ríos, llevaban la ropa y la sumergían totalmente en el agua prácticamente. Eso es lo que significaba la palabra bautizo. Simplemente significa sumergir. Con el tiempo, al ser adoptada esta tradición del bautismo para como referente a la muerte espiritual y relacionada directamente con la muerte física de mi Señor Jesucristo y la resurrección, fue adoptado y fue acuñado dentro del lenguaje nuestro. Cuando nosotros escuchamos bautizo, de pronto lo primero que se nos viene a la mente es en la religión tradicional, lo que se hace con los niños pequeños, ¿no? Que se les lleva y el sacerdote se acerca, los moja un poco con agua o les esparce un poco de agua y de esa manera se piensa que ya está la persona bautizada. Sin embargo, como ya les digo, ese término no era necesariamente religioso. Miren, en el ejemplo, en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra bautismo en este contexto sugiere una identificación profunda y completa con la muerte y la resurrección de Cristo, algo que es visiblemente simbolizado por la inmersión. El simbolismo que directamente nosotros hacemos al momento de bautizarnos es un simulacro de una muerte en ese momento de la sepultura o al momento de ser sumergidos y de la resurrección al momento de ser sacados del agua. Bolito, por favor, ayúdanos con el literal número 2. Numeral 2 de inmersión como representación completa del Evangelio. Representación completa de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 6 del 3 al 4 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. El análisis también, por favor. Muerte y sepultura. La inmersión en el agua simboliza la muerte y sepultura del creyente con Cristo. Al ser sumergido, el creyente declara su unión con la muerte de Cristo, abandonando la vieja vida de pecado. Resurrección. Al ser levantado del agua, el creyente representa la resurrección a una nueva vida en Cristo. Este acto visualiza el poder transformador del Evangelio, que da nueva vida a aquellos que están en Cristo. El bautismo por inmersión proporciona una representación física y simbólica del Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Esta práctica, por lo tanto, refleja de manera completa la obra de Cristo en la vida del creyente. Amén. Fíjese bien en esto. Una de las cosas que de pronto a veces nosotros no sabemos cómo explicar es cuando alguien nos pregunta si somos, a qué religión pertenecemos. Algunas personas dicen, ¿usted es evangélico? Otros piensan que el evangélico es diferente del cristiano y que el cristiano es diferente no sé, del católico. Y bueno, en sí, ¿no? Sí nos diferenciamos en algunas cosas, en la mayoría de cosas, en este caso, de las religiones, de la religión tradicional y de religiones como Testigos de Jehová
como, yo que sé, adventistas y cosas así. Porque si ustedes escuchan, hoy en día la gente se dice, yo soy cristiano católico, o yo soy cristiano, cristiano adventista, o cristiano testigo de Jehová, o cristiano mormón, y le ponen cristiano a todo. Sin embargo, cuando nosotros nos dicen cristianos evangélicos, nosotros tenemos que identificarnos con esto. ¿Por qué somos cristianos evangélicos? Porque cuando nosotros hablamos del cristianismo, el cristianismo en el cual nosotros creemos tiene que estar basado en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas de que Cristo vino a este mundo, de que murió en la cruz del Calvario, de que fue sepultado y que fue resucitado de entre los muertos. Es lo que explica el apóstol Pablo. Eso no está en sus apuntes, pueden apuntarlo ahí apartecito, pero en Corintios, en Primera de Corintios, si no me equivoco. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Ahí Pablo hace una referencia acerca de qué es en sí mismo el Evangelio, cuáles son las buenas noticias, las buenas nuevas que han sido anunciadas hacia nosotros. Y dice literalmente así. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso cuando alguien nos dice, ¿ustedes son cristianos, se identifican como cristianos evangélicos? Sí, porque nosotros creemos en el Evangelio. Creemos que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo, que vivió su vida como hombre, que dio su vida en la cruz del Calvario, que al ser muerto fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. La gente piensa, a veces piensa que ser evangélico es una especie de religión. No, evangélico es aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo. Así que no tengan miedo cuando alguien les diga, ¿ustedes son evangélicos? Pues sí, nosotros somos evangélicos porque creemos en el Evangelio que ha sido predicado, el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Dice, contraste con otros métodos de bautismo, el método de aspersión o el método de efusión. El análisis comparativo, la aspersión y efusión. Estos métodos implican rociar o verter agua sobre el bautizado, lo cual no refleja de manera plena el simbolismo de la muerte y sepultura y resurrección que se encuentra en la inmersión. En el ejemplo bíblico no hay ejemplos claros de aspersión o efusión en el Nuevo Testamento. Todos los relatos sugieren que el bautismo implicaba una inmersión completa en el agua, como se ve en los casos del bautismo en Mateo capítulo 3, versículo 16, el bautismo de mi Señor Jesucristo, y en el eunuco etíope, en Hechos, lo que habíamos acabado de leer, Hechos capítulo 8, versículos del 38 al 39. En ninguna parte de la Biblia ustedes van a encontrar una que se bauticen niños. Segundo, que se bautice solamente rociándoles agua. Y tercero, que se bautice, perdón, que se bautice solamente colocándoles o mojándoles solamente la cabeza. ¿Qué es lo que pasaba? En la antigüedad, cuando empieza a crecer el cristianismo, como había mucha persecución de parte del Imperio Romano hacia los cristianos, ellos querían impedir que se siga predicando el mensaje del Evangelio. Incluso eso era avalado por parte de de los fariseos. No querían que se predique de Jesucristo. Es por eso que en el libro de los Hechos, cuando son capturados Pedro y Juan, son llevados ante el concilio, les prohíben que hablen de Jesucristo. Ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos continúan con el mensaje. El apóstol Pablo mismo, antes de ser conocido como tal, cuando era conocido como Saulo de Tarso, él mismo perseguía a la iglesia en busca de querer deshacerse del cristianismo. Y uno de los símbolos, una de las cosas que representaban directamente en ese entonces al cristianismo era el hecho de bautizarse, porque daban testimonio público ante todos que ellos habían creído en el mensaje que había sido dado por mi Señor. Así que eso era lo que se trataba de evitar, ¿no? En especial por parte de la religión de los fariseos y por parte del Imperio Romano. Así que como había esta persecución, en algunas ocasiones, como no tenían acceso a poder sumergir a las personas, a alguna persona por ahí se le ocurrió solamente mojar la cabeza
o esparcir agua sobre la persona, pero en realidad ese simbolismo no es correcto. El simbolismo directo del bautismo, de la muerte y resurrección, es el sumergirse en el agua. Así que eso tenemos que tenerlo claro, porque si no después algunas personas defienden la costumbre de que, por ejemplo, a los niños, ¿cómo le coges a un niño y le sumerges en el agua y después lo sacas? Sería muy peligroso. No sería lógico tratar de hacerlo. En el caso no sé, de personas adultos, ya personas que ya tienen una edad bastante, o ya son de una edad bastante avanzada, yo que sé, unos 25 años. ¿Cómo le cargas a una persona de 25 años para meterle y mojarle solamente la cabeza? No se puede. Así que ese simbolismo es totalmente equivocado. Recuerden una cosa, el bautismo es el testimonio de que nosotros estamos dando, de que hemos muerto a nuestra vida de pecado y que resucitamos en una vida con Cristo, que nosotros renunciamos al pecado, que tratamos de vivir de aquí en adelante para agradar al Señor. Y siempre vamos a tener esa lucha constante de nuestro espíritu con nuestra carne. Así que el bautismo no es seguridad de que yo me bautizo ahora y yo automáticamente dejo de pecar. El bautismo es simplemente un simbolismo de la decisión que yo estoy tomando para día a día poder vivir agradándole a Dios. ¿Sí? Fernanda, por favor, ayúdanos con la aplicación, con literal número 3, aplicación práctica en la Iglesia Bautista. Ahora dice, la importancia de mantener la práctica de la inmersión como un testimonio bíblico. Argumento. Finalidad de las escrituras. La Iglesia Bautista mantiene la inmersión como el método de bautismo porque refleja finalmente el modelo presentado en el Nuevo Testamento. Perdón. Esto no es solo una tradición, sino una convicción basada en la interpretación fiel de las escrituras. Testamento, testimonio público. El bautismo por inversión también sirve como un testimonio visible del Evangelio. Al ser bautizado, el creyente proclama públicamente su fe en Cristo y su identificación con su muerte y resurrección. Amén. ¿Sigo Hasta leyendo? ahí no, no, hasta ahí no. Ya, fíjense bien en esto. Les voy a hacer una pregunta para escuchar su opinión. En muchas iglesias se considera esto, el hecho de bautizarse, el hecho como un requisito para poder ser parte o pertenecer a esa congregación específicamente. Es como, por ejemplo, en el caso de nosotros, si ustedes, algunas personas, si yo les dijera de esta manera, para ustedes poder ser miembros de la iglesia bíblica cristiana, siervos de Jesucristo, ustedes primero tienen que bautizarse en esta iglesia y de esa manera automáticamente y ustedes pasan a ser miembros de la iglesia y pueden servir en los ministerios. Ya, pregunta. ¿Creen ustedes que eso sea correcto? Que para poder ser miembro que es necesario, que el bautismo tiene que ser utilizado para poder ser miembro de una congregación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Bolito? A ver, en mi opinión, obviamente que no. Yo estoy claro y tengo esa convicción de que no se debería obligar a nadie, ya que lo que hemos aprendido hasta ahora es que el bautismo es, primero, para poder aceptar ese bautismo hay que llegar al arrepentimiento, al renunciar a una antigua vida y bautizarnos para empezar una nueva vida. Así es que en el caso de que se diera este tipo de situación en el que me digan, debo bautizarme por de circunstancias para cumplir un requisito, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, único debo, sí, esa es mi opinión. Muy bien. Fernanda, ¿tú qué piensas? En sí, eh, no es un requisito obligatorio ya para ingresar a la iglesia, pero sí puede ser un requisito obligatorio para poder servirlos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Será que una persona que se bautiza, que no se bautiza, puede servir en la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y por qué? ¿Qué piensan? A ver, cualquiera cuente.
Perdón, se me entrecortó un poco, ¿me puede repetir la pregunta? Ya, a ver, ¿será que tiene que ser, el bautismo tiene que ser obligatorio para poder servir dentro de una congregación, dentro de la iglesia? No, no debería ser requisito. Ahora, si me lo pregunta bíblicamente, no es que sepa mucho, pero entiendo yo que no debería ser. Puedo hablar, a ver, en mi caso, usted, pastor, por ejemplo, usted estuvo, por ejemplo, en el matrimonio y usted fue el pastor que nos unió ante Cristo y ante Dios. Entonces, claro, usted nunca nos preguntó, ¿somos bautizados? No, yo sí le había parte de eso, o sea, estoy todavía yo estudiando sobre la vida de Jesús y sobre lo que Dios quiere para mí. Yo por eso le había dicho la oportunidad y claro, yo estaba en ese de buscar a Dios. Y claro, usted nunca me preguntó si estaba bautizado y nunca me dijo, no, primero tienes que bautizar. Entonces, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo sé que no es requisito de ningún tipo. Ya, muy bien. Fer, ¿Respondo a la primera pregunta o a la segunda? o sea, a la segunda, o sea, ¿es un requisito obligatorio el ser bautizado para poder servir dentro de la congregación? ¿Tú qué crees? Bueno, bueno, no, no es un requisito obligatorio, ya que como fue en los tiempos de Jesús, los discípulos lo servían antes de bautizarse también y después de bautizarse también. Entonces, mm, no sería obligatorio. Ya, fíjense bien en esto, ¿ya? Tengamos en cuenta esto. A pesar de que esto no debería de ser un requisito obligatorio, primero que nada, para poder ser parte de la iglesia no es necesario que yo sea bautizado. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto, por A o B circunstancias, no pueden hacerlo, no pueden bautizarse. Por ejemplo, una persona que ya está a punto de morir, tiene cáncer, que está en el hospital, que ya está agonizante, y le dicen los médicos que obviamente está agonizando, no hay cómo llevarle a sumergirle en el agua, y no está en las posibilidades de poder hacerlo. Esa persona, por no ser bautizada, ¿será que no puede entrar al reino de los cielos? Nada que ver. El ejemplo bíblico más claro es el ladrón junto a la cruz. Uno de los dos que estaban ahí se había arrepentido y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el bautismo no me hace miembro de la iglesia. El bautismo solamente es un testimonio de lo que ya sucedió en mi corazón. Yo paso a ser parte de la iglesia, que la iglesia no es el templo, no es el grupo de personas específicamente que se reúnen en un solo sitio. La iglesia, hablando de la iglesia en general, la iglesia de Cristo, está conformada por todos aquellos que se han arrepentido y que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Punto. Ahí ya soy automáticamente un hijo de Dios y ya pertenezco a la iglesia de Cristo. Si una iglesia pone como requisito que yo primero tengo que bautizarme para ser parte de esa congregación, eso no es algo bíblico. Y si no es bíblico, pues entonces no tengo por qué obedecer. Porque si para yo ser aceptado por Cristo primero tengo que bautizarme, entonces ya viene siendo un evangelio de obras. Ya no vendría siendo un evangelio de gracia. Y la salvación es por gracia. O sea, si yo necesito que hacer algo para ganarme el favor de Dios, entonces ya no viene siendo ya mi Señor Jesucristo murió de gana en la cruz del Calvario. Porque si yo necesito para poder ser miembro de la iglesia y para poder ser un hijo de Dios, necesito primero bautizarme, entonces Jesús no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario, simplemente la orden hubiese sido vayan y bautícese, ¿ya? O sea, el bautismo solamente es un simbolismo, eso siempre tengámoslo claro. Ahora, ser bautizado tiene que ser un requisito para poder servir en iglesia, no necesariamente. ¿Por qué? Porque yo conozco a muchísima gente que sirve a Dios de todo corazón, que han reconocido y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que le sirven de todo corazón.
no necesariamente se han bautizado, porque bautizarse, vuelvo a repetir, es solamente un simbolismo, pero sí debería de ser necesario si hemos creído en nuestro Señor como Señor y Salvador. El problema es que nosotros muchas veces pensamos que el servicio a Dios se centra directamente en lo que podemos hacer dentro de la congregación. Por ejemplo, en el caso de Fernanda. Fernanda quiere ser parte del ministerio de alabanza y quiere cantarle al Señor con todo su corazón. Y un día decide salir y cantar en los buses, cantar música cristiana en los buses. Y a la gente que escucha la música cristiana les habla del mensaje de salvación. Eso ya es un servicio y no hace falta que se haya bautizado. El problema es que a veces lo encerramos mucho, lo encasillamos dentro solamente de la congregación. El que, por ejemplo, un niño de 10 años que está consciente que ha sido instruido en el consejo de la palabra de Dios y ahora les habla a a sus amiguitos de la escuela de Cristo como su Señor y Salvador. En ese momento, él ya está haciendo un servicio a Dios. Y a los 10 años, muchas veces en las iglesias no se les permite ser bautizados. Yo soy de las personas que no creo que haya un límite de edad para bautizarse en el caso de niños, por ejemplo, desde los 10 años, porque en algún momento yo me he topado con niños que a los que yo les he preguntado, o sea, me han dicho, los padres me han dicho, pastor, quisiera bautizarle a mi hijo, pero apenas tiene 9, 10 años. Yo he conversado con niños que me han dado una clara explicación de lo que para ellos significa el evangelio. No, yo sí creo en Jesucristo, yo creo que soy un pecador y que necesito de Jesús para la redención de mis pecados, que Él murió en la cruz del Calvario. Y me han dado una explicación muy clara. Así que por ende yo digo, no, sí, esa persona quiere bautizarse y está consciente de lo que está haciendo. Un niño de 5, 4, 3 años, ahí sí ya no, porque no están claros en lo que están haciendo, en la decisión que están tomando. Sin embargo, vuelvo y repito, por ejemplo, en el caso de Bolito, lo que él mismo mencionaba, cuando Bolívar y Gaby, su esposa, se iban a casar, ellos estaban plenamente convencidos de lo que iban a hacer y del compromiso que ellos iban a adquirir delante de Dios como pareja, como familia. Eso adicional a que los dos creían en Jesucristo, que los dos habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, eso ya los hace aptos para poder servirle al Señor. Y servirle al Señor, vuelvo a repetir, no se encasilla del templo. Uno de los servicios y una de las cosas que tenemos que tener en claras en caso de los hombres es que nuestro primer servicio y nuestro primer ministerio es nuestra casa, nuestro hogar. Yo soy el pastor de mi casa. Como varón, yo tengo que guiar a mi esposa, a mis hijos, en el consejo de la palabra de Dios. Y esa es mi responsabilidad. Y eso ya es un servicio a Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5 del 21 en adelante, del 21 al 33, ahí menciona acerca de lo que implica el matrimonio y de que cómo el ejemplo es Cristo y la iglesia, y representado a través del esposo y su esposa. En ese punto, una pareja que de pronto uno de los dos no se haya bautizado, cada persona es responsable de sus propios actos y cada persona pues puede rendir cuentas al Señor del por qué ha tomado esa decisión o por qué no la ha tomado. Pero vuelvo a repetir, eso solamente es un simbolismo. Es como por ejemplo la cena del Señor. Nosotros vamos a celebrar la cena del Señor, si así Dios lo permite, pues ya estaremos celebrando la cena del Señor, si no a veces por cuestiones de espacio no lo hemos podido hacer. Sin embargo, una persona cuando toma la cena del Señor, no es que automáticamente en ese momento por haber comido el pan o bebido de la copa o del vino, no es que en ese momento automáticamente ya deja de pecar. Eso es un simbolismo que conmemora la muerte y la resurrección de Cristo, lo mismo que el bautismo. Pero el tomar la cena del Señor no me hace ni más pecador ni menos pecador. No me hace ni más santo, ni más perfecto, ni más en comunión con Dios, porque yo he conocido a gente que a pesar de que son bautizados, de que están, no sé, de que están sirviendo, de que están haciendo aparentemente las cosas bien, hay personas que lo toman a la ligera.
nosotros no podemos tomar estas cosas a la ligera. En el tanto el bautismo como la cena del Señor no los tomamos a la ligera. Pero sabemos algo, este simbolismo se lo hace con el respeto que mi Señor se merece. Y no tiene que ser un requisito para ser parte o para poder hacer algo. Nosotros lo hacemos es por la convicción que tenemos de que sabemos qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Vuelvo a repetir, eso no me hace ni más santo ni menos santo. No me hace apto ni calificado para hacer algo en servicio del Señor, ni menos calificado para poder servirle. Todas las personas pueden servir al Señor de diferentes maneras. Cada uno tiene su propio llamado. No esperen que el día de mañana de pronto, eh, no sé, ¿no? Que todos los hombres de la iglesia a partir de mañana se van a preparar y todos van a convertirse en pastores. No pasa así. Hay algunos que tienen un llamado para maestros, otros tienen el llamado para servir en la alabanza, otros tienen el llamado para servir evangelizando en las calles o de misioneros. Cada uno tiene su propio llamado. Si nosotros nos bautizamos, es por la plena convicción que tenemos de lo que ya ha sucedido en nuestro corazón. Así que no califica como un requisito para servicio, ni para santidad, ni nada de eso. Continúo, ¿ya? Dice, el bautismo por inmersión no solo es una cuestión de tradición, sino de mantener la práctica bíblica y teológicamente sólida dentro de la iglesia. Es esencial que la iglesia continúe enseñando y practicando la inmersión como una demostración clara y poderosa del evangelio. Fíjense bien en esto, es una demostración, solamente es algo que es visible ante la gente. Es un testimonio que estamos dando. ¿Sí? Dice, la inmersión como método bíblico de bautismo es más que una práctica tradicional. Es un acto profundamente simbólico que representa la esencia del Evangelio, la muerte y la sepultura y resurrección de Jesucristo. Al adherirse a esta práctica, la Iglesia se mantiene fiel a las Escrituras y la misión de proclamar la salvación a través de Cristo de manera clara y poderosa. Esto es algo que es representativo. ¿Para qué? Porque así como la gente, como les mencionaba en la antigüedad, que ellos se bautizaban para dar testimonio y a pesar de que eran perseguidos y de que eran muchas veces castigados, inclusive llevados a la muerte, ellos no dejaban de hacerlo. En el caso de nosotros tenemos que estar claros. Yo lo hago por la convicción que tengo y para que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo. Porque yo no puedo ser un cristiano a escondidas. No puedo ser un cristiano dentro del templo y soy menos cristiano afuera. No, yo soy cristiano todo el tiempo. Y parte de eso es el testimonio que yo estoy dando acerca de quién es Jesucristo para mí. Si para mí Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, mi Dios, entonces yo me voy a bautizar por la plena convicción que tengo de eso. No me salva el bautismo, solamente da testimonio de que ya soy salvo. No me hace más santo, no, da testimonio de que ahora quiero vivir en santidad. Si está claro hasta aquí, o ya les hice bolas, porque a veces yo digo muchas cosas y les hago bolas a todos. No, No te escucho, bolito. está todo claro. Ah, ya, perfecto. Fíjense bien en esto, ¿no? Entonces, ahora, si ya nosotros estamos convencidos de esto y estamos claros de cómo el bautismo actúa, yo les voy a mandar una pequeña tarea. Es precisamente en lo que habíamos acabado de leer, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versículos del 26 al 40 cuentan precisamente la historia de Felipe y el etíope. Quiero que, por favor, lean ese pasaje y señalen las cosas que más les ha llamado la atención acerca de esta historia, ¿ya? Hechos capítulo 8 versículos del 26 al 40. Vean los puntos claves, o sea, de pronto ahí analicen ustedes y vean y digan, no, a mí me llamó la atención que, ¿qué significa ser un etíope? ¿O qué significa, qué implicaba ser un eunuco? ¿O qué, eh, no sé,
¿Por qué Felipe fue arrebatado? No sé. Ustedes vayan viendo. Lo que más les llame la atención, que pueden ser unos 4 o 5 puntos, ustedes los anotan y vamos a discutir sobre eso la próxima clase. Porque aquí hay algo bastante interesante que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ¿Están papá. bien? Sí. Ya, listo, chicos. Entonces, vamos a terminar aquí la clase para que ustedes también puedan descansar y hacer todas las cosas que me imagino que en el caso de Fer, ya mañana tienes clases y todo, y has de haber tenido clase ahora y de pronto tienes hasta deberes. No quiero cargarles mucho, ¿ya? Así que vamos a terminar, vamos a orar y que sea el Señor guiándonos y dándonos el descanso para esta noche. Ven, cerramos nuestros ojos, por favor. Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias por este día y por este tiempo que hemos podido aprender un poquito más de ti. Señor, hay muchísimas cosas que nosotros queremos aprender. Queremos conocerte. Señor, la decisión que han tomado tus siervos, tus hijos de bautizarse, no lo hacen como un acto religioso. No lo hacen para fingir algo o para tratar de aparentar algo. Lo están haciendo por amor a ti, por amor a tu palabra, a tu enseñanza, por amor, Señor, al sacrificio que tú hiciste por ellos y por mí. Gracias. Gracias porque tú nunca nos dejas solos. Te pido que bendigas la vida de Bolívar, Señor, de su esposa, de su hija, de sus familiares, de su padre, Señor. Sé tú, Señor, ayudándolo, guardándolo, guiándolo, sosteniéndolo. Te pido por la vida de Fernanda, Señor, tu sierva, tu hija. Señor, prepárala en ese camino que ella quiera emprender, ese camino de servicio, ese camino de alabanza, de glorificación a tu precioso nombre. Guárdala, Señor, líbrala de todo mal, cuida la vida de su hermana, cuida la vida de su madre, Señor, de su abuela y de toda su familia. Señor, ayúdala, límpiala, líbrala de todo mal. Te pedimos también por Juliana, Señor, que no ha podido conectarse en estas últimas clases porque está de viaje. Sin embargo, sigue las clases, Señor, las clases grabadas. Padre Celestial, por favor, bendícela a ella, a su familia allá en Estados Unidos. Cuando ella regrese, Señor, todos juntos podamos dar ese testimonio de que te amamos porque tú nos amaste primero. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor, orando en el precioso nombre de nuestro único Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, chicos, descansen, cuídense, tengan una linda noche y que el Señor les bendiga en gran manera. Nos vemos el día miércoles en la oración. Muchas gracias, pastor. Te bendiga, hijita. Dios te bendiga, abuelito. Muchas gracias, doctor. Una buena noche. Bendiciones.